Después del capítulo de los héroes de la fe, el capítulo 11, vimos la semana pasada puestos los ojos en Jesús, que es la primera parte de este capítulo. Y dijimos, ¿qué es poner los ojos en Jesús? Hablamos de que poner los ojos en Jesús es ver al Señor Jesús como nuestra meta, lo que queremos alcanzar. Es ver al Señor Jesús como nuestro ejemplo. Entonces nuestra meta es ser como Cristo y el Señor Jesús es nuestro ejemplo, dijimos, porque es lo que marca el texto, en obediencia y disciplina. Y ahondamos un poco en este aspecto de la disciplina, porque así trata el pasaje, así habla acerca un poco. Y entonces aquí el ejemplo de los héroes de la fe y de nuestro superhéroe, hablábamos del Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a sufrir, que estuvo dispuesto a ir y ofrecer su vida por nosotros siendo obediente. Llegamos a nuestro texto que acabamos de dar lectura e inicia con la expresión por lo cual. Es decir, por todo eso que venimos hablando y ahora nos dice por lo cual. Todo esto nos debe de hacer reaccionar en un sentido específico, todavía más nos debe de hacer reaccionar. Recordaba con esta palabra reacciona, una película que le gustaba a mi nieto, que se llama B-Movie, que es de una abejita. Y hay una parte ya casi al final donde están conduciendo un avión y bueno, más bien no saben conducir un avión, están en la cabina de un avión, los pilotos están desmayados y todo y grita la abejita y la protagonista, nos vamos a estrellar, nos vamos a morir, ¿qué va a pasar? Y entonces entre ellos dos comienzan a darse cachetadas diciendo reacciona. Eso se nos quedó muy grabado porque mi nieto el mayor siempre cuando reacciona, tenía como esta expresión. Y es algo más o menos lo que nos está diciendo aquí el escritor sagrado. Todo esto nos debe de hacer reaccionar, nos debe de hacer levantarnos y hacer, si estamos inactivos, hacer ciertas cosas. Dice el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, haced las sendas derechas. Y las manos caídas no solo hablan de inactividad, sino hablan también de desánimo. Y las rodillas paralizadas, si habla nuevamente de inactividad, también habla de alguien que está con esa inactividad, con esa también tal vez desesperación pues se podrá hacer algo, no se podrá hacer algo. Y entonces nos anima a hacer caminos. Y es interesante porque la palabra ahí es que nosotros hagamos los caminos. Nos acordamos de esa canción que dice, no hay camino, hay que hacer el camino, ¿verdad? Hay que hacer el camino al andar. Pero la palabra nos invita a que hagamos un camino bien trazado, un camino que sea fácil de andar. Y dispone ahí el ejemplo de que el cojo no se caiga. Y hoy día podemos pensar en las personas de capacidades diferentes y cómo muchas veces se les prepara en ciertos aspectos para que puedan andar en esos caminos, las rampas que se ponen para que hoy día en muchos lugares hay este tipo de accesos para que a estas personas les sea fácil el poder andar en estos lugares, las personas de capacidades diferentes. Pero podemos también pensar en este sentido en los cojos espirituales, que es muy fácil que se caigan, que pues apenas hay un pequeñito desnivel, apenas hay una pequeñita situación y pues como que necesitan que se les facilite. Y ahí al final de ese texto habla sobre que puedan sanar. Si se vuelven a caer, pues muy fácilmente se van a volver a lastimar y les va a costar más trabajo recuperarse. Y hay que hacer caminos para que no estén cayendo continuamente y puedan sanar.
La otra expresión que veo ahí sobre acción es seguir la paz. Andemos por el camino de la paz, porque es lo que seguir tiene que ver con ir en una dirección hacia un lugar, seguir la paz, andemos en ese camino. Y es fácil que cuando no vamos en ese camino, o más bien es fácil que alguien nos quiera sacar de ese camino, nos quiera quitar nuestra tranquilidad. Entonces hay que nosotros perseverar o trabajar o esforzarnos por seguir ese camino, el camino de la paz, porque es muy fácil a veces reaccionar con enojo, con violencia, y aquí nos está invitando el escritor sagrado a transitar por el camino de la paz. La santidad, la pureza también tiene que ver con acción, porque tiene que ver con guardarnos puros y apartarnos para el mal. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué sin santidad nadie verá al Señor? Porque la Biblia describe al Señor como 3 veces santo. Y muchos dirán, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer nosotros para ser santos? Definitivamente, sin santidad no nos podemos presentar ante la presencia de Dios y agradarle y estar delante de Él. Pero sabemos que es a través precisamente de Cristo el mediador, es a través de su sangre preciosa que nos limpia, que nosotros podemos ser apartados y limpiados y tener ahora acceso delante de Él. Pero también sabemos que ese aspecto de la santidad es algo que debemos de estar buscando continuamente, ejercitándonos continuamente, y que debemos de estar trabajando en Él. El versículo 15 me llama la atención porque habla sobre la amargura y nos enseña muchas cosas o varias cosas sobre este pecado. Ya alguna vez estudiamos sobre este pecado, que la amargura es un pecado, que tenemos que iniciar diciendo eso. La amargura es un pecado, no es simplemente un sentimiento, no es simplemente que ay, me siento mal o me parece que alguien me ofendió. No, la amargura es un pecado. Y algunas cosas que nos dice aquí, por ejemplo, de la amargura es que es una raíz, dice como una raíz de amargura, y la raíz generalmente está por debajo, no se ve a simple vista, y eso la hace peligrosa, porque muchas veces nosotros vemos a las personas, conocemos a las personas, las tratamos, pero no sabemos qué es lo que hay abajo en el fondo y qué es lo que está cargando. Y entonces esta raíz está, dice aquí, causando, dice, estorbo. Otra cosa que nos marca sobre la amargura es que estorba. Y me imaginé aquellas raíces que poco a poco van rompiendo las banquetas o los caminos, o hasta llegan a romper muros en una casa, y que es difícil transitar por esas banquetas o por esas aceras donde las raíces han roto el cemento, ¿verdad? Han cuarteado ahí. Y si hablamos de caminos donde la gente no tropiece con ningún tipo de obstáculos, entonces la amargura viene a ser algo que tremendamente estorba. La tercera cosa que ahí marca sobre la amargura es que son contaminados. Muchos son contaminados con la amargura. La amargura no viene sola, la amargura viene acompañada de otros pecados. El chisme, el rencor, el enojo, muchas cosas vienen. Generalmente la persona amargada habla mal de alguna otra persona. Generalmente la persona amargada se enoja fácilmente y reacciona a veces con violencia. Y nos pone el ejemplo de Esaú. Dice versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que con una sola comida vendió su primogenitura. Y me llamó la atención esto, porque en Génesis sí se describe a Esaú como un amargado, como alguien que vivió amargado. Fíjense, voy a leer un versículo ahí en Génesis 27:34. Fíjense esa expresión: cuando Esaú oyó las palabras de su padre,
clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. Estaba amargado y dice que a partir de ese momento él dijo: voy a matar a mi hermano, nada más que muera mi padre, yo me voy a desquitar y voy a matar a mi hermano. Y me llama también la atención algunas de las características que este texto aquí en hebreo marca sobre Esaú. Bueno, el simple hecho de no tener a Dios como su prioridad y no tener las bendiciones de Dios y las cosas que Dios estaba poniendo delante de él como algo principal, eso nos da mucho de qué ver y de qué hablar acerca de Esaú. Pero me llamó la atención la expresión que dice ahí que era un fornicario. Y dije, la palabra de Dios lo describe así, y sí es cierto. Esaú no tuvo el empacho de andar con sus esposas. Las esposas de Esaú, dice el texto, que le eran molestia a su mamá, a Rebeca, ¿verdad? Tal es la expresión que da Rebeca, que dijo: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. O sea, el fastidio tengo en mi vida a causa de las mujeres que trajo mi hijo. Y todavía más, dice que cuando sucedió todo esto, que Isaac no bendijo a Esaú, sino bendijo a Jacob, como de desquite, como de enojo, como de molestia. Esaú va y se va por más mujeres, dice el versículo 9 del capítulo 28 ahí en Génesis. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, a hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. O sea, dijo: bueno, no me van a bendecir, entonces yo hago lo que yo quiero, y actuó de esta manera, de una forma pues rebelde, sin importarle. Vendió la primogenitura, no le importó, después la quiso reclamar, se molestó de esta manera. Pero lo que vemos ahí, la otra palabra que usa aquí para describir a Esaú es profano. Y profano es algo que no es sagrado, que ni sirve para fines sagrados. Y profanar es tratar sin el debido respeto a una cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada. Dañar con palabras o acciones la dignidad, la estima, la responsabilidad de una persona o de una cosa, especialmente la honra y el buen nombre de una persona muerta. Pero hemos dicho ahí: Jesús, el mediador nuestro del nuevo pacto. Jesús, el mediador del nuevo pacto. Dice el versículo 24: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dijimos entonces la semana pasada: nuestra meta es ser como Cristo. Nuestro ejemplo es Cristo, nuestro ejemplo en obediencia, nuestro ejemplo en disciplina. Y todos estos héroes de la fe hicieron lo que hicieron por lo que Dios hizo en sus vidas, y creyeron y anduvieron de esta forma por la forma en que Dios actuó hacia ellos. Lo que ahora nos está diciendo el escritor sagrado, y lo que recordemos que este libro o esta carta a los hebreos está escrita a probablemente los primeros cristianos, que eran los hebreos, que ya tenían años en la vida cristiana, y que algunos de ellos como que estaban cayendo en cierto desánimo, habían visto o habían sido testigos de muchas cosas interesantes, pero ahora como que estaban ahí caídos, desanimados. Por eso ahora el escritor sagrado le está hablando sobre estos héroes de la fe, sobre el Señor Jesús, nuestro más grande héroe en la fe, nuestro más grande ejemplo en todos los sentidos. Y nos está invitando ahora el escritor sagrado que consideremos, que pongamos mucha atención en el sentido de que a quien nosotros nos hemos acercado es a Cristo Jesús, el Señor. Desde el principio de la carta nos
comienza hablando del Señor Jesús. ¿Recuerdan? Jesús mayor que los ángeles, Jesús es Dios. Jesús mayor que Moisés, Jesús es Dios. Jesús mayor que el sacerdocio levítico, Jesús es Dios. Y lo que ahora el escritor sagrado nos está invitando es, bueno, es Él el que es nuestro más grande ejemplo, es Él nuestra meta, a Él hemos ido, pensémoslo bien y hagamos todo lo que tenemos que hacer. Y ahora nos invita a reflexionar, no es como antes, no es como en el Antiguo Testamento, versículo 18, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y a la oscuridad y las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase, porque no podían soportar. No nos hemos acercado al monte, fíjense ahí que dice que se podía palpar, me llamó la atención esto, y que ardía en fuego. Pero este monte que se podía palpar y que ardía así en fuego es una figura de un Dios distante al que no se puede acercar, porque no se podía pasar a cierto nivel, hasta cierto punto. Nos habla de un Dios inaccesible, nos habla acerca de lo que tememos tanto, el castigo. Recuerda lo que hablamos la semana pasada acerca de la disciplina, que generalmente cuando oímos la palabra disciplina, escuchamos esa palabra y pensamos en castigo. Pero algo que enfatizamos es que la disciplina tiene que ver principalmente con orden, con bienestar, incluso dijimos con progreso. Y entonces ahora el escritor sagrado nos está diciendo, no nos hemos acercado a Él de esta manera ahora, porque ahora es Dios el que se ha acercado a nosotros. Es lo que se ha venido diciendo todo el tiempo. Ahora es Dios el que se acerca a nosotros. Y aunque nosotros tenemos la figura o la sensación que nosotros somos los que nos acercamos a Dios, es realmente Dios el que viene y nos abraza. Versículos que siguen dice, sino que os habéis acercado al monte de Dios, a la ciudad de Dios. Y esta imagen de la ciudad de Dios, bueno, hay por ahí también un libro de San Agustín, pero cuando pensamos en la actualidad, en nuestro momento, en el hoy, en el ahora, sobre las ciudades, y las ciudades, muchos ven a las ciudades como el mejor lugar para vivir, pero todas las ciudades del mundo tienen sus problemas, sus situaciones, sus limitaciones, sus cosas. Hoy día lo que se está viviendo aquí en nuestro país, en esta Ciudad de México, se habla mucho de que en Monterrey escasea el agua. Aquí no nos falta mucho para estar en esas mismas condiciones, además del hundimiento y todas las cosas que se están viviendo en nuestra ciudad. Pero la figura de la ciudad de Dios, que Dios nos presenta ahí en la Biblia, la ciudad celestial, donde está el Dios vivo, Jerusalén, la celestial, la palabra de Dios nos presenta siempre una imagen bastante especial en este sentido, allá en Ezequiel y luego en el Apocalipsis sobre la Jerusalén. Y dice aquí, la compañía de muchos millares de ángeles, sinónimo, fíjense, los ángeles son sinónimo de adoración, de protección, de comunión con Dios. La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. O sea, nos hemos acercado a todo eso. Antes veíamos y pensábamos Dios como el Dios castigador, al que no nos podemos acercar, así lo veía el pueblo de Israel. Ahora es este Dios el que ha abierto las puertas a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y entonces menciona a Jesús, el mediador del nuevo pacto. A Jesús, el mediador. Él es el que nos permite el acceso, el que nos da la entrada, el que nos da la seguridad, la certeza.
y habla acerca de la sangre que habla mejor que la de Abel. Que habla mejor que la de Abel. Y hay que recordar, la sangre de Abel hablaba, bueno, sí, ahí en Génesis 4:10, cuando Dios le pregunta a Caín sobre Abel, el versículo 10 le dice, y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esa era la sangre de Abel. ¿Cuánto más podemos pensar en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la que permite que podamos acercarnos a Dios? Y aquí hay que poner mucha atención porque muchas veces usamos esta expresión, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Y creo que debemos de tener cuidado porque cuando hablamos de así la sangre de Cristo, tenemos que considerar que nos estamos refiriendo a la redención, al precio que pagó el Señor Jesús por nosotros, su propia sangre. Sí es cierto, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Por qué? Porque con eso se pagó que nosotros podamos ahora tener acceso delante de Dios. Por eso el Señor Jesús es ahora el mediador de un nuevo pacto, este pacto de gracia, del regalo que Dios nos da sin que nos merecemos o sin que merezcamos. Él nos ha redimido y ahora podemos acercarnos y tener esta comunión. Dice aquí el texto, entonces podemos, como antes lo hablamos en este mismo libro, a tener acceso al lugar santísimo, a pesar de nuestra condición pecaminosa. Y no es que seamos perfectos, sino que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es la que clama por nosotros. Y la última parte de nuestro pasaje, donde habla sobre la voz, porque está hablando de la voz de la sangre, ¿verdad? La sangre de Abel clamaba, ahora en el versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Me llama la atención ahí que el escritor sagrado está citando o está haciendo referencia a Ageo. Ageo es un libro muy pequeñito del Antiguo Testamento, uno de los profetas menores que escribe en tiempos de que el pueblo ya había regresado y estaba reconstruyendo el templo nuevamente. Y pues el pueblo estaba cansado, ya se había como desanimado en estar construyendo el templo, aunque dice ahí el libro que ellos habían construido bien sus casas, pero el templo no lo habían terminado de construir. Y entonces Dios habla a través de Ageo e inquieta al pueblo a que pues dejen de estar, así como el escritor sagrado en Hebreos está animando al pueblo de Dios que estaba desanimado y que sigan adelante, que sigan edificando el templo. En ese capítulo 2 de Ageo le hace al pueblo de Dios una comparación. Dice, ¿quiénes de ustedes vieron la gloria del templo pasado? ¿Quiénes de ustedes vieron? Y les dice, bueno, ¿ustedes creen? Ahí hay un texto muy interesante que dice Dios, mío es el oro, mío es la plata. Dice, ¿ustedes creen que yo no les puedo dar para construir el templo mucho mejor? Mucho mejor. ¿Ustedes sienten que no pueden? Yo soy el dueño de todas las cosas. Pero ahí ya es la parte que está citando aquí el escritor sagrado. Dios les dice, sobre todo lo más importante en el templo y lo más importante en esto es mi presencia, dice, y conmoveré no solamente la tierra, sino el cielo. Cuando está hablando esto y nos está haciendo referencia al Señor Jesús, el mediador ahora de un nuevo pacto y del templo, del nuevo templo, que ahora no solo es un templo de piedra o un templo que podemos pensar en un edificio que nos puede parecer muy maravilloso, sino es el templo
en cada uno de los creyentes. El templo que realmente conmueve. Y entonces es interesante esta parte. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice. Porque esta frase habla de quitar las cosas movibles, el templo físico y eso que a nosotros nos parece que eso es lo importante, que a nosotros nos parece como que eso es lo que pues llama la atención, esas cosas son movibles, pero dice aquí que eran las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros las inconmovibles, tengamos gratitud mediante ella y sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque ese Dios temible, poderoso, si ese es nuestro mismo Dios, ese Dios es fuego consumidor. Ese Dios es el que ahora se ha acercado a nosotros. Ese Dios maravilloso, grandioso, poderoso, a través de Cristo Jesús, a través de su sangre preciosa derramada en la cruz, se ha acercado ahora a nosotros. Acerquémonos pues, dice allá en los capítulos anteriores, confiadamente al trono de su gracia. Y aquí nos hemos acercado a Él, a Cristo en medio, y podemos dejar atrás esas cosas movibles, ese monte que se podía palpar, y ahora tenemos lo inconmovible, el templo donde está la presencia de Dios, que es en el corazón de cada uno de nosotros. Eso nos debe de hacer reaccionar. Reacciona. La invitación en esta hora. La invitación en esta hora es reconociendo que el Señor Jesús es nuestro mediador, reconociendo su sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Reaccionemos, hagamos lo que nos toca hacer, actuemos como hijos de Dios, sirviéndole, honrándole, glorificándole cada día, cada momento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas. Perdónanos si no nos hemos levantado, si seguimos con las manos caídas o seguimos con las rodillas paralizadas, Señor. Inquiétanos todo lo grandioso, lo maravilloso que nosotros recibimos y que tenemos a través de Cristo Jesús. Te damos gracias por lo poderoso que eres y todo lo mejor que quieres para nosotros. Gracias por tu gran amor. Gracias por amarnos de esta manera y permitirnos, Señor, acercarnos a ti siendo tú como eres. Te alabamos, te exaltamos, te damos la honra y la gloria. En Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.